Continuando con la reflexión en el libro del profeta Malaquías. Capítulos 1, verso 1 a 5. Palabra profética del Señor contra Israel, proclamada por medio de Malaquías. El Señor ha dicho: yo los amo. Ustedes objetan: ¿cómo puedes decir que nos amas? Y el Señor ha dicho: ¿acaso no es Esaú el hermano de Jacob? Sin embargo, a Jacob lo he amado, pero a Esaú lo he aborrecido, pues he convertido sus montes en lugares desolados y su territorio en guarida de los chacales del desierto. Y aunque Edom diga: no hemos quedado pobres, pero volveremos a levantarlo derruido, yo, el Señor de los ejércitos, declaro: yo volveré a destruir lo que ellos edifiquen. Edom será conocido como el territorio de impiedad y como un pueblo contra el cual el Señor está siempre indignado. Ustedes mismos lo verán y dirán entonces: la grandeza del Señor rebasa los límites de Israel. Aquí vemos el amor y la ira de Dios. Malaquías o Malaquí significa mi mensajero, el mensajero del Señor. El profeta fue levantado por Dios después de la reconstrucción del templo y de los muros de Jerusalén, allá por los años 432 a 420 aproximadamente antes de Cristo, justo cuando Nehemías era gobernador en Jerusalén. Recordemos las reformas previas de Esdras y Nehemías. El pueblo congregado en la plaza se comprometían a obedecer a Dios. Incluso Nehemías tuvo que arrancarles las barbas para que entren en razón de que el servicio a Dios tiene que ser comprometido, radical, una fe genuina. De lo contrario, no serían un pueblo bendito. El libro inicia con las palabras proféticas contra Israel. Y resalto la palabra profética o profecía, que traducido significa oráculo, que sería un mensaje o respuesta de Dios a los fieles. Pero la palabra profecía aquí va más allá, denotando carga. Y una carga implica responsabilidad, vigente. Incluso genera terror, miedo o espanto, en el buen sentido de la palabra. Porque si no se dice a tiempo, recaerá sobre el portador castigo, y seguidamente para quienes están en falta ante Dios. No es un juego, no es para decir ya luego lo hago, por el momento no tengo tiempo. El mensaje que Dios pone en el corazón o en manos del profeta es para que se haga responsable del mensaje. No puede estar sugiriendo a otro hacerlo o encargando a un tercero llevar el mensaje, porque esta responsabilidad es dada por Dios y se debe rendir cuenta a Dios. ¿Cree usted estar dispuesto a proclamar el mensaje de Dios? Dios puso un mensaje en su corazón. ¿Qué está haciendo usted con ese mensaje? Quizá usted ha recibido el mensaje para que tome cambios en su vida. ¿Y qué está haciendo? ¿Está dispuesto a hacer caso? Quizá en este momento dice usted: Dios es amoroso, perdonador, no me va a hacer nada. Además, ya estamos en tiempo de gracia. Y eso no es cierto. Eso es una trampa. La respuesta suya le va a llevar a la muerte. Leamos Jeremías capítulos 23, verso 33 a 40. Y cuando este pueblo, o el profeta o el sacerdote te pregunte y te diga: ¿cuál es entonces la profecía del Señor? Tú les contestarás: esta es la profecía, voy a deshacerme de ustedes. Y si algún profeta o sacerdote o alguien del pueblo afirma profetizar en mi nombre, yo castigaré a ese hombre y a su casa. Ustedes deben responder así a sus hermanos y amigos: ¿qué ha dicho el Señor? ¿Qué ha respondido? Y nunca más se acordarán de decir profecía del Señor,
pues lo que cada uno de ustedes diga les servirá de profecía, ya que ustedes pervertieron las palabras del Dios vivo, nuestro Dios, el Señor de los ejércitos. Al profeta le dirás: ¿qué te respondió el Señor? ¿Qué te dijo? Pero si le dices: profecía del Señor, entonces el Señor declara, por haber pronunciado la frase profecía del Señor, siendo que yo les ordené que no la pronunciaran, yo los echaré al olvido, a ustedes y a la ciudad que les di. A ustedes y a sus padres los borraré de mi presencia, los haré sufrir una afrenta perpetua y una confusión sin fin, que el olvido jamás podrá borrar. Esta es una clara advertencia del propósito para el cual un profeta es llamado. El hombre de Dios tiene que dar cuenta a Dios por todas las obligaciones del pacto, por ser heredero de la promesa. E Israel era el pueblo que había pactado con Dios y recibió promesas directas de Dios. ¿Acaso había excusa alguna que podían indicar lo contrario? Aquí en el verso 1 del profeta Malaquías dice: palabra profética del Señor contra Israel. Aquel Dios que hizo pacto con Israel y le dio promesas es quien directamente está demandando al pueblo sobre sus obligaciones a cumplir con urgencia. Y mi hermano, ¿usted está quizá fuera del pacto y promesas de Dios? Recuerde que cuando usted aceptó ser parte del pacto y promesas de Dios, acudió con disposición a cumplir, serle fiel hasta la muerte. ¿Y qué está haciendo usted ahora? Dios le dijo a Israel a través de Malaquías: yo os he amado. Pero Israel saca excusa. ¿En qué nos has amado? ¿Acaso Esaú no era el hermano de Jacob? Sin embargo, dice el Señor: yo amé a Jacob. ¿Y cómo es que ama Dios a Israel? El Señor ama a Israel porque los defiende, siempre. Pese a toda la maldad en que Israel se involucraba, una prueba de ese amor es la preservación de Jacob desde tiempos remotos. Porque cuando Rebeca no podía concebir, Dios hizo posible la concepción, y antes que naciese ya había elegido a Jacob para que le sea por pueblo, y no Esaú, su hermano, a pesar de que era mayor. Génesis capítulos 25, verso 21 a 23. Isaac rogó al Señor por Rebeca, su mujer, porque era estéril, y el Señor escuchó sus ruegos, y ella concibió. Pero los hijos luchaban dentro de ella, así que ella dijo: si esto es así, ¿para qué estoy aquí? Fue entonces a consultar al Señor, y el Señor le respondió: en tu seno hay 2 naciones, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. La elección aquí y protección, eso es el amor de Dios. Pero los israelitas decían: Dios es injusto, porque prospera el malvado y al justo le hace sufrir. ¿Cuántos hoy dicen: el justo sufre, los malvados prosperan? Plantear aquello es abominación ante el Señor, porque es cuestionar a Dios, es agarrar a Dios de tú a tú. ¿Creen que el hombre está al nivel de Dios para discutir asuntos? Israel vio su situación política, económica, y dijeron estar destituidos sin beneficio alguno. Su país, su reino, no existía más. Estaban en manos del reino de Persia. Ellos eran pobretones y vieron más bien a sus enemigos florecer. Lo peor
fue que la gloria con la que consideraban el templo de Dios no más era lo mismo que en tiempos de David y Salomón fueron. Espiritualmente ellos no significaban nada. Estaban acostumbrados a vivir antes de las victorias de Dios, sin comprometerse. Vivían de la gloria pasada y no en lo presente. Para ellos, eso era humillante. Por eso la pregunta, ¿en qué nos ha amado Dios? La respuesta es sencilla. El amor de Dios se expresa en elección. Elección para ser su pueblo, elección que los mantuvo vivo en Egipto, en el desierto, durante la conquista de Canaán. Elección y protección durante los reinos, incluso la protección durante el cautiverio, y justo ese tiempo nuevamente estaban en Jerusalén. Quizá no era la misma gloria de antes, con esplendor la ciudad y el templo, pero el pueblo estaba vivo, presente, ahí viviendo. Eso es el amor de Dios, porque si no los amara, ya hubieran sido destruidos hace tiempo atrás. Y lo hizo, porque no hicieron caso, pero no los exterminó. Eso es el amor de Dios. Jeremías capítulos 9, verso 11. Dios había dicho hace 200 años atrás, o 200 años antes, reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, a una guarida de chacales, dejaré en ruina las ciudades de Judá y no quedará en ella un solo habitante. Esto es muestra de la ira de Dios. Pero fíjese, ¿qué hizo Dios? Los había reconstruido. La ciudad estaba reconstruida y el templo estaba nuevamente allí. Ellos estaban viviendo en la ciudad. Eso era la prueba mayor del amor de Dios. Porque cuando Dios ama, disciplina para preservar, y ese propósito era el mensaje del profeta. Porque cuando Dios ama, aquel Dios que ama tiene que cumplir su mensaje y sus promesas. Aquel Dios que ama al pueblo, a ese pueblo que es su enemigo en ese entonces, a ese pueblo tiene que disciplinar. Así que el mensaje era una carga para el pueblo, porque era duro el mensaje, parecía un mensaje sin misericordia, porque en vez de consuelo parecía ser castigo tras castigo. Y para el profeta el mensaje también era una carga, porque tenía que hablar contra su propio pueblo. Como sacerdote estaba llamado a hablar con ejemplo, y como profeta era un precursor en su destino de sacrificio. No era una vida de beneficios. Y el profeta sabía que Dios amaba a su pueblo, por eso hacía lo que él demandaba. Y es que Jacob era el portador del favor soberano de Dios. Jacob era el portador de la promesa de Dios, de la promesa mesiánica. Por eso, más importante que templo, que ciudad, que política, que dinero, era el aspecto espiritual. Y ellos como remanente era la reliquia de Dios, establecidos en Jerusalén, pese a toda afrenta por las cuales ellos pasaron. En el verso 3 podemos hallar que habla acerca de Esaú, que Dios declara que lo aborreció porque él se había convertido en enemigo de Israel. Esaú por su parte fue destruido y los israelitas no entendían aquello, insistían en que ellos eran prosperados. Porque desde el año 587 a.C., cuando Judá era llevado por Nabucodonosor, y luego estaban bajo cautiverio durante 70 años, los edomitas en ese tiempo prosperaban en paz, porque quedaron intactas sus ciudades. Ellos se jactaban de su aparente prosperidad.
¿Por qué? ¿Por qué estaban en prosperidad? Porque ayudaron activamente a los invasores, sirviéndose de informantes y cerrando rutas de escape de los judíos. De ello el Salmo 137:7 dice: Señor, recuerda lo que decían los edomitas el día que Jerusalén fue destruida. Arrásenla, destrúyenla hasta sus cimientos. Ezequiel capítulos 35:15 dice: Así como te alegraste cuando el territorio de Israel quedó devastado, así me alegraré también de ti, monte de Seir. Tú y todo Edom van a quedar asolados. Así sabrán que yo soy el Señor. Esto es lo que no entendió Israel en ese momento. Se pusieron firmes en su rebelión obstinada contra Dios. Un desafío arrogante al poner en duda a Dios. Esto se caracteriza en la clara manifestación de falta de confianza en Dios y en sus promesas. Porque ante Dios todo tiene su tiempo. Pero ellos insistían en que ese tenía que ser el tiempo de lo declarado por el profeta Abdías. Verso 8-14. ¿Y no haré yo que en ese día perezcan los sabios de Edom y los prudentes del monte de Esaú? Ay, tus valientes serán amedrentados. Será tal el estrago que todos los guerreros del monte de Esaú perecerán por haber injuriado a tu hermano Jacob. Quedarás en vergüenza y serás eliminado para siempre. El día que un ejército extranjero llevaba cautivo a su ejército y gente extraña entraba por las puertas de Jerusalén y sobre ella echaba suertes, tú estabas allí en primera fila, tú eras también uno de ellos. Pero no debiste haber sido un mero espectador el día que tu hermano era víctima del infortunio. No debiste haberte alegrado el día en que se perdieron los hijos de Judá. No debiste haberte ufanado en el día de su angustia. No debiste haber entrado por las puertas de mi pueblo el día en que fue quebrantado. No debiste haber deleitado con su mal el día que fue destruido, ni debiste despojarlo de sus bienes en el día de su desgracia. No debiste pararte en las encrucijadas para matar a los que intentaban escapar. En ese día angustioso, no debiste entregar a los sobrevivientes. Podemos ver con claridad que Dios está declarando a través del profeta Abdías que llegará el momento en el cual Dios actuará. A Él no se le escapa nada. Los detalles de la vida no se le pasan así por así. A Él no se le pierden los papeles. Dios es un Dios que lo ve todo. El verso 5 del profeta Malaquías nos dice: ustedes mismos lo verán y dirán, entonces la grandeza del Señor rebasa los límites de Israel. Se refiere que Dios no solo se limita a obrar dentro del territorio de Israel. No tiene límites el gobierno de Dios porque abarca el mundo entero. Los israelitas pensaban que Dios solo estaba en Jerusalén, pero Dios mostraría que eso no era así, que Él rebasaba los límites de Israel. Amigo, amiga, tú no eres como aquellos hombres duros de corazón, incrédulos, que solo ven su conveniencia. Solo ven su conveniencia actual del presente y nada más. Que miren el amor de Dios con el poder político, con dinero y con un templo con engastes de oro. Eso veían los israelitas. Hermano, tú no estás mirando, ¿verdad? ¿Quién está prosperando? Y estás diciendo que tú no eres amado por Dios. Dios te ama y su amor no se mide porque tengas todo, sino en que eres elegido. Y Dios defiende tu causa. Dios te eligió no para que le seas un simple caminante, sino que a través de tu vida, de tu familia, Dios se manifieste. Y Dios se manifestará a este mundo. Dios hará llegar su juicio a través de ti, a tu comunidad.
No puedes mirar así nomás el mal que hay en tu familia, en tu iglesia, en tu barrio, en tu comunidad. Dios te ha dado una responsabilidad de profeta y debes proclamar el mensaje de Dios, pese a que posiblemente sufras persecución. Este pueblo, la iglesia de hoy, no está reconociendo el verdadero Dios, el Dios de la Biblia. Están creyendo en otro tipo de dioses, el Dios del poder político, el Dios del poder económico, el Dios del poder religioso. Hoy tú eres el llamado por Dios para cumplir un propósito digno del Rey de Reyes. Hasta la próxima.